Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Bueno, con esta frase del médico griego Hipócrates, me gustaría comenzar el resumen de esta semana. ¿Cómo está el mundo, Jota? Amigo mío, buenos días. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, a todos los oyentes, decirle una vez más gracias por estar aquí día tras día, podcast tras podcast. Pues estas semanas, bueno, hay muchos frentes abiertos. Tenemos que a pocos días vista eh, Trump sube ya definitivamente al poder de Estados Unidos con unas declaraciones muy controvertidas que ha tenido en referencia a México, Canadá, Groenlandia, también sobre la OTAN. Vemos que la guerra de Ucrania está en un punto muy tenso, sobre todo para el bando ucraniano, que me gustaría debatir contigo, porque tenemos un poquito de puntos de vista diferentes a nivel de cómo está cada bando. La situación en Oriente Medio es la que es, sigue una especie de stand-by. Yo creo que todo el mundo, o al menos el conflicto de Siria, Israel, Líbano, Cisjordania e Irán esperan un poco cuáles van a ser las primeras medidas tomadas por el presidente electo Donald Trump en Estados Unidos. Y bueno, tenemos una noticia, ¿no?, que lleva quizá un poquito menos de una semana, ¿no?, justo al inicio de año, bueno, un nuevo brote, una especie de virus que está golpeando fuerte a algunas ciudades de China. Así que el frente es muy amplio, hay muchas cosas que tratar. La verdad que cada semana casi no nos da tiempo para investigar y para analizar los diferentes temas, porque la verdad es que hay muchos. No podemos abarcar tanto, ¿eh? O No sea, podemos abarcar tanto, pero bueno, así a grosso modo podíamos centrar un poquito, ¿no?, que es sobre bueno, la noticia, ¿no?, que primera, que es este gran incendio que está azotando la costa oeste de Estados Unidos, la zona de California. Es un incendio mortífero que está arrasando miles de hectáreas. Luego tenemos la controversia con México, Canadá, Groenlandia, tenemos la guerra de Ucrania y Oriente. Así que, amigo mío, échanos un poquito de luz, échanos un poquito de pimienta en todos estos temas. Si quieres, empezamos un poquito con el tema de Trump, que ha pasado estos últimos días, qué declaraciones ha hecho bueno, sobre Groenlandia, Canadá. pues Explícanos un poquito. Trump ha salido a la palestra. No es de extrañar, ya te dije que el inicio sería. Yo creo que el inicio sería fuerte. Murió Jimmy Carter, que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí. Y 100 años, él. ¿no? Sí, 102 años, sí, creo. era centenario ya. Y Trump, como no se podía hacer esperar, dijo que, bueno, que le estaban fastidiando la confirmación de la presidencia porque estaban las banderas a media asta. Que en realidad es protocolo, ¿no? Que cuando muere Mm. un expresidente se pone las banderas a media asta, creo que es un mes, o al menos una semana seguro, pero creo que es un Sí, sí, mes. sí, sí. Sí, sí, Pero sí, sí. bueno, él ya diciendo que... A ver si en la... Yo creo que cuando coja el testigo, yo te digo que lo primero que hará será levantar la bandera, aunque sea romper el protocolo. Yo creo que eso para que se hable. Porque fíjate que lleva tiempo diciendo todo esto de Canadá, Groenlandia y México, y ahora ya no se habla de las visas, ¿eh? Ya no se habla de nada. Ahora ya es todo de No. vamos a conquistar medio mundo, chavales. Bueno, yo Y... creo que, yo creo, no lo sé, no lo sé cómo lo ves tú, pero como que me da la sensación que algo que a mí me sorprende un poco, ¿no? Como este afán imperialista, pero imperialista expansionista, ¿no? Decir, hostia, ¿qué necesidad tienes quizá ahora de poner otras encima de la mesa, anexionarte, incluso dejando como entrever un poco como, bueno, que si hace falta utilizar cualquier medio para conseguirlo, lo haremos, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tiene? ¿Por qué? O sea, simplemente es una estrategia propagandística, pero bueno, si fuera esto ya ha ganado las elecciones, ¿no? O sea, ¿por qué este movimiento? Pues la verdad yo creo que es marketing, ¿eh? Yo creo que es simplemente para llamar la atención. Yo dudo que, vamos, se esté planteando seriamente la intervención militar de Canadá o de México o de Groenlandia. Sí que esto yo creo que bebe de antiguos planes, como lo Ujú. de la guerra contra los carteles en México,
o Ujú. una posible compra de Estados Unidos a Dinamarca por Groenlandia. Sí que todo esto se ha hablado antes, ya te hablo de a lo mejor de, esto se lleva hablando, de al menos de la compra de Groenlandia, creo que se lleva hablando de al menos 50 años seguro, o más, por el tema de que Groenlandia es geoestratégicamente importante. Y el tema de los Ujú. carteles, durante la lucha contra la guerra contra las drogas, se habló de, bueno, de intervenir militarmente, y se lleva hablando mucho tiempo de intervenir militarmente en el norte de México directamente contra los carteles, siempre en connivencia con el ejército mexicano. Pero Pero claro, tú, ¿hasta qué punto? Porque no, o sea, Trump no es el primero que dice que México es un narcoestado. bueno, a ver, México es un narcoestado. A ver, en parte, o sea, toda la parte, o sea, México está dividido. Hay partes que no tienen control ninguno y partes que tienen un control estatal. Claro, el problema es que esas partes que no tienen un control estatal no son rebeldes o no es una revuelta popular, sino que es que son señores de la guerra que trafican con personas y con droga y con armas que controlan territorios a nivel efectivo y imparten su justicia. Es una especie bueno, de caciques, ¿no? Entonces, Ujú. claro, no es lo mismo decir, no, es que tengo un país que tiene una guerra civil y yo voy a intervenir en esa guerra civil, que eso hasta cierto punto puede tener un sentido, porque tú a lo mejor uno de los bandos es tu aliado, bueno, vamos a decir, vamos a, en connivencia o en alianza con el ejército mexicano, intervenir en estos cacicazgos para que se cese o se vuelva se vuelva más minoritario lo que es el tráfico de drogas y de armas y de personas, a decir, no, vamos a conquistar México y lo vamos a convertir en un estado americano. Hostia, Ujú. yo creo que hay una diferencia, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, mira, voy a ayudar a alguien porque me interesa, voy a conquistar un territorio. Yo no creo que no tiene sentido. Yo creo que simplemente le está cogiendo ideas antiguas, les ha dado como una... Porque si recordamos, Estados Unidos también intervino en Canadá hace más de 200 años, pero lo Ujú. hizo porque ellos pensaban que no se querían liberar, ¿no? Y querían liberar la colonia del norte. Pero Canadá no estaba dispuesta en ese momento a rebelarse contra su metrópolis. Y perdieron la guerra. Hay que recordar que Estados Unidos la guerra contra Canadá la pierde en los 1800 y le queman la Casa Blanca a Estados Unidos. Entonces, todas estas ideas que se plantean, lo de la compra o la invasión de Groenlandia, la intervención en México y la intervención en Canadá, ya se ha llevado a cabo en el pasado. Estados Unidos ha tenido guerras al menos contra dos de esos países. Pasa que ahora no tiene sentido. Hoy leía un comentario de un hombre que decía, no, mira, es que Canadá le vende energía. Canadá le da ingenieros del ejército cuando les faltan. Canadá actúa en California, están actuando los bomberos canadienses con los aviones. Le da apoyo, está en la OTAN. Es decir, no tiene sentido que hablemos de una invasión. No tiene sentido. Que tú, como Estado, quieras comprar Groenlandia, hasta cierto punto puede tener cierto sentido. Otra cosa es que Dinamarca lo acepte. Ah, Pero, pero otra cosa es que tú digas, no, voy a invadir un país. Un momento, a ver. No tiene sentido. O sea, es que si sois que nos aliados. venimos arriba, ya, que nos venimos arriba. Yo creo que yo creo que esto es marketing. Yo creo que es cosas que se han dicho en el pasado. Le ha dado una... Uf, le ha limpiado el polvo, por así decirlo, le ha hecho un lavado de cara y las está planteando como ideas novedosas, ¿Tú crees espectaculares y que, suyas. tú crees que puede ser una estrategia de Trump para ver? Porque si te fijas, esta última semana ha dicho muchas locuras, muchas, ¿no? Y luego hablaremos con el tema de la OTAN, ¿no? Ese 5% del PIB que está pidiendo a los aliados de la OTAN. ¿Tú crees que es una estrategia de decir, bueno, aparte de las sandeces que son, ¿no? Pero soltar muchas frases hechas desde hace años, quitarles el pueblo, como tú bien has dicho, ¿no? Quitarles el pueblo para ver realmente quién... Porque, a ver si me explico, creo que me da la sensación que Trump está haciendo un movimiento brutal en todos los frentes, norte, sur, este y este, para ver realmente cuáles son sus aliados directos y quién discute, quién no, quién está más en contra, quién no. Podría ser algo simplemente como eso, para ver realmente quién tiene en contra y quién no. Bueno, podría ser, ¿eh? Pero claro, es que realmente no sabemos, por ejemplo, todavía no sabemos cuál es la posición de Trump en Ucrania. Él habla mucho, pero realmente él ha presentado un plan de paz y ambos lo han rechazado. Es decir, ¿cómo va a actuar en Ucrania? ¿Va a seguir dando dinero o no? Porque si ahora de repente Putin le rechaza la oferta,
¿Él se va a postrar o va a luchar? Y el tema Oriente Medio, ¿cómo va a actuar con Siria? Porque, bueno, ahora Siria, vale, está un poco más tranquila, pero ¿le interesa esta zona? Yo creo que está desviando la información. O sea, yo creo que está desviando, digamos, el flujo de información hacia lo que él habla. Pero son tonterías, ¿no? Al final. Porque ya te digo, hablábamos en el anterior podcast del tema de las visas. Todo esto sigue en pie. Y los americanos. O sea, yo creo que esto son mensajes para el público americano. Ese es mi resumen. O sea, estos son frases hechas para el público americano. Son bombazos para los medios americanos de información. Claro, para nosotros se nos hace rarísimo. Porque no somos su público. Yo creo que ese es el problema nuestro. Como europeos, no entendemos ese mensaje porque no va para nosotros. Es una especie de campaña de marketing. Pero claro, tú no eres el comprador de esa campaña. Tú no puedes comprar esa campaña. Yo creo que ese es el problema. Pero bueno, hablando de Ucrania, ¿cómo están las cosas en Ucrania? Tú sabes más que yo. Pues mira, Ilumíname un poco. en Ucrania cabe recordar que, bueno, en la madrugada del 24 de febrero de 2022, miles de soldados rusos y tanques concentrados durante varios meses en la frontera de Ucrania con Rusia, bueno, entraron en territorio ucraniano, así empezó la ofensiva, ¿no? Esa operación táctica, ¿no? Según Rusia, según Moscú, según Putin, y que, bueno, era una operación con promesas de que no tenía ninguna intención para denominarla una guerra, ¿no? Pero bueno, casi 3 años después, estamos a un mes y poco de celebrar el tercer año de este conflicto armado, que deja más de 50.000 víctimas civiles, tanto ucranianos como rusos, y hace cuestión poco más de un día, Rusia, esos son datos rusos, no son datos ni ucranianos ni europeos, Rusia ha pasado la cifra de 800.000 soldados muertos en el frente de Ucrania. Estamos hablando de una cifra considerablemente alta, que evidentemente que si son cifras rusas de 800.000 es probable que sean bastante más, pueden ser perfectamente casi 50, 80.000 víctimas más, y nos adentramos en un territorio que ahora mismo la batalla en Ucrania, según varios analistas y especialistas militares, Ucrania no está, y eso me gustaría compararlo con lo que tú sabes, amigo mío, pero bueno, por lo poco que he leído y he comparado estos últimos días, estas últimas horas antes de empezar esta conversación, Ucrania no está consiguiendo aguantar el frente ruso, no lo está consiguiendo. No, tanto la cadena logística está perdiendo, la guerra de los drones, algo ha hecho Rusia para que este último mes y medio sea muy superior. Sí que es cierto que hace poco más de un mes Ucrania hizo una ofensiva muy bien hecha y muy bien estructurada, pero ha sido una ofensiva que no ha podido mantener, sobre todo a nivel logístico. Y claro, nos adentramos aquí en un territorio bastante complicado, porque hay que recordar que Zelensky quitó el mando militar, bueno, hizo una renovación de la cúpula militar, y claro, este cambio que en teoría tenía que impulsar una contraofensiva de Ucrania en Rusia ha sido casi un conflicto estancado, que desde las últimas 2 semanas Rusia ha sabido ver muy bien el estado tan delicado, sobre todo a nivel logístico. Yo hablo más a nivel logístico, no a nivel armamentístico, pero sí a nivel logístico, de drones, artillería y, bueno, combustible, comida, etcétera, y munición también. Y bueno, Rusia está, bueno, consiguiendo avanzar, está cogiendo líneas está cogiendo muchos kilómetros de la línea de frontera, así que bueno, Ucrania creo que Rusia sabe que de aquí a 20 días, 20 y poco días, Trump llega, y que es el momento ideal para poder avanzar lo máximo posible, para que una vez entre Trump
las negociaciones estén más a favor de Rusia, de Putin, que de Moscú. Pero bueno, amigo mío, si quieres te digo unas cifras así por lo alto Sí, sí. de las pérdidas rusas, al menos las que se llevan contabilizadas hasta el día de hoy. Estas son cifras oficiales del 7 de enero de 2025, son unas cifras abrumadoras. Rusia ya ha pasado la barrera de los 800.000 soldados fallecidos. Luego ha perdido prácticamente 10.000 tanques, 9.710 tanques. Ha perdido 21.700 sistemas de artillería, o sea, 21.700 cañones de artillería, tanto pequeños como medianos o grandes. Ha perdido algo más de 1.000 sistemas de misiles antiaéreos, que es una barbaridad. Más o menos ha perdido alrededor de unos 330 helicópteros, unos 369, 370 aviones. Ha perdido más de 21.700 UAV operacionales de un nivel táctico alto. Le han sido interceptados más de 3.000 misiles de crucero. Ha perdido 28 entre barcos y, bueno, barcos, pequeños barcos, y luego ha perdido un submarino, que esto no lo sé yo hasta qué punto es. Perder significa no solo hundir o destruir, simplemente puede ser inutilizado, ¿no? Y luego ha perdido más de 33.000 vehículos, entre camiones, coches y camiones de tanques de combustibles. Claro, son cifras que yo considero abrumadoras, ¿no? Creo que ya solo la barrera de 800.000 soldados es una barbaridad, ¿no? Sin contar los que no han sido contabilizados. Ya han reportado más de casi 1.000 largas bajas de soldados norcoreanos en el frente. Sí. Amigo mío, ¿qué opinas tú como...? Pues mira, que precisamente la población de Rusia masculina ya iba o sea, decreciendo. Esto ya lo comentamos en el pasado tú y yo. Yo ya te dije que Rusia tenía que atacar pronto, porque es que no tenía posibilidad de atacar en el futuro, porque su población masculina estaba envejeciendo y no estaba creciendo, estaba decreciendo. Entonces, si tú quieres, o sea, tú a nivel de ejército, tú para hacer una ofensiva necesitas cierta capacidad poblacional, ¿vale? Porque necesitas ser capaz de perder cierto número de personas y poder reemplazarlas, ¿vale? Eso Rusia creo que era en 2030, iba a darse el límite teórico de población en el cual dejaría de poder hacerlo. Entonces yo, ya te dije tampoco quiero ser agorero, pero creo que te comenté hace 2 o 3 años que te dije, antes de 2030 Rusia hará algo. Igual que te digo ahora y lo digo a los oyentes, dentro de aquí a 2035 creo que es, China tiene que hacer algo. No sé qué hará, pero China hará algo. Porque China también va a sobrepasar dentro de poco ese umbral, y si lo sobrepasan, solo pueden ejecutar maniobras pequeñas o guerras defensivas. Porque las operaciones ofensivas requieren de una población que tiene que ser físicamente capaz de llevar a cabo largas marchas, portar armamento y no solo ocupar posiciones defensivas, sino en el caso de tener que hacer una carga, de poder hacerla. Entonces, esto implica que al menos tienes que ser gente, si tienes un ejército mixto, vale, pero claro, las mujeres normalmente no se tienen en cuenta, porque cuando hay una operación ofensiva, los países suelen apartarlas del frente para permitir que la población luego mantenga un ratio de mujeres a hombres superior para que siga creciendo. Entonces, claro, si tú tienes en cuenta todo eso, tienes que tener hombres entre 18 y al menos 30 años. O máximo 35. ¿Vale? O sea, que eso sea la mayor parte de tu población. Y que luego esa población sea recuperable. O sea, que no puedas perder la suficiente en una guerra para que tú económicamente no sea un desastre. Claro, Rusia, si tú con los números que tú me has dado, 800.000 personas son de su población masculina total, no digo la apta porque son números que no se conocen exactamente. A día de 2021 era, o sea, yo juego con la población de 2021, más o menos la población no habrá cambiado muchísimo, pero es un 0,8% de la población. Esto, que parezca un número muy pequeño, es bastante, porque pensemos que un país, y que esta gente viene de todos sitios, entonces
pensemos que a nivel económico, cada vez que gente muere, eso es gente que en el frente muere y no, eso es un puesto que se pierde en el país, por así decirlo, ¿no? Es un puesto de trabajo que se pierde. Y eso es catastrófico a largo plazo, porque tú tienes gente que podría dedicarse a otras cosas productivas, ¿no? A generar un producto, a generar economía. Y en cambio están muriendo en un frente que, a final de cuentas, la economía militar es un pozo. O sea, no lleva a ningún sitio. O sea, tú generas trabajo con el ejército, pero eso, el producto del ejército es de la destrucción. Entonces al final es una economía destructiva y al final se acaba destruyendo a sí misma, porque cada bala que tú disparas es dinero perdido, porque la bala no la recuperas nunca. O sea, eso es algo que hay que entender. O sea, aunque siempre se dice, no, el ejército, o sea, las guerras dan trabajo a ciertas empresas, sí, pero lo que crean esas empresas, o sea, el metal que va a cada bala, la pólvora que va a cada bala, no es económicamente útil, porque cada bala que se dispara no va a ningún sitio. O sea, no crea empleo. Pero en este caso no crea empleo ya, pero por ejemplo, la industria armamentística de Rusia es mucho más solvente y es mucho más capaz que casi toda la OTAN junto, ¿no? Pero si no tienen. No, Rusia no tiene industria armamentística. Rusia tiene un aparato militar estatal. Maquillado como empresas. Pero no son empresas realmente, no son privados. Son conglomerados oligárquicos que trabajan en connivencia completa con el Estado, y el Estado ruso trabaja a pérdidas siempre. No es una empresa que genere beneficios, como puede ser las empresas europeas o las americanas. O sea, no es una Colt, no es una... no me sale esta, la aeroespacial, la que hace aviones. Bueno, da igual. O sea, no, me refiero que no son empresas que generen beneficios. Las empresas occidentales militares, las privadas al menos, sí que generan beneficios. Pero crean mucha menos munición, mucha menos logística, mucha menos vehículos. ¿Por qué? Porque como tienen que esperar a tener beneficios, esto ya, o sea, cuando tú comprendes cómo funciona una empresa, si tú tienes que invertir en una máquina, si tú no tienes la perspectiva de que esa máquina la vas a usar de aquí a 10 años, es que directamente no inviertes en ella, porque es una pérdida de dinero. Pero Rusia sí que puede trabajar, igual que Corea del Norte sí que puede trabajar a pérdidas, igual que China puede trabajar a pérdidas, porque Rusia dice, necesito 50 máquinas. ¿Que voy a utilizar 30? Vale, pero yo así tengo 20 extra por si tengo que generar armamento de extra. O si se me rompe una de esas 30, tengo otra que automáticamente lo reemplaza. Y es en tiempo cero. Y si necesito doblar mi producción, lo puedo hacer. Aunque pierda dinero, pero lo haré. O sea, esa es la diferencia, ¿no? O sea, al final Occidente trabaja con beneficios, al menos las empresas principales de armamento que utilizamos, pero en cambio Rusia, China y Corea del Norte no. Entonces es lo que te digo siempre, engaña porque decimos, no, es que claro, es que Rusia a nivel armamentístico es mucho más solvente. Bueno, no es que sea solvente, es que trabajan a pérdida. Entonces, sí, claro, o sea, al final tú creas más munición porque están perdiendo dinero con cada bala que hacen, pierden dinero. En cambio, Colt, cada arma que crea, cada arma que construye, la vende y tiene un beneficio. Y esa arma ha generado un beneficio económico. Porque la usarán para cazar, la usarán para... Puede que no la usen para guerra exactamente. ¿Y por qué crees, te tengo que cortar aquí, pero por qué crees que, por ejemplo, ahora Ucrania está viendo cómo está perdiendo miles de kilómetros cuadrados en pocos días? O sea, ¿por qué Rusia, o sea, qué crees que ha hecho Rusia para poder... es que parece como que ha rejuvenecido su aparato logístico en la guerra. Parece que, o sea, que las reservas son inhumanas. Parece que ha habido como un adelanto muy significativo en la tecnología de drones que Ucrania, y eso es algo que he visto hace poco, o sea, eso lo he visto hace 2 o 3 días, ¿no? Que reporteros en el lado ucraniano están diciendo que de que la tecnología rusa, algo ha pasado allí, algo tienen los rusos a nivel de detección de drones, más que la calidad o sea, bueno, la cantidad es abrumadora, la cantidad de drones de Rusia es abrumadora, pero sobre todo algo en el tema de la capacidad, vamos a decir, tecnológica de los drones. Están diciendo que es algo abismal. ¿Por qué crees que se está rompiendo la cadena logística en el lado ucraniano? ¿Y cómo es posible que Rusia, después de 3 años y de un desgaste abrumador de sus fuerzas, de sus reservas y de su armamento, cómo parece que en cuestión de 2 meses se haya dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Que ahora mismo, o es que Rusia ya le está dando todo
porque ve Trump llegar y ve que con Trump habrá que pactar y venga, o sea, echarle ya el último chuletón al asador. O sea, ¿qué consideras que es más? ¿Que Rusia está ya tirando con todo lo que tiene hasta que Trump llegue? ¿O es que realmente algo ha hecho Putin para rejuvenecer un poco las fuerzas y sobre todo al nivel logístico? Porque a día de hoy Zelensky y el brazo armado de la fuerza militar ucraniana no puede sostener a nivel logístico la cantidad de kilómetros cuadrados del frente. ¿Qué ves más posible así? Inténtame responder a corto término. Bueno, pues yo creo algo muy simple, que al final no hay que olvidar que Rusia es un país gigantesco y que está luchando contra un país en comparación muy pequeño. ¿Vale? Esto no se nos tiene que olvidar nunca. Que nosotros hayamos visto que la resistencia ucraniana es espartana, no significa que no dejen de ser el país pequeño, el que está destinado a perder a largo plazo, sin ayuda. Eso no hay que olvidarlo nunca. Porque parece que porque Ucrania está aguantando hasta ahora, va a aguantar toda la vida. No, a largo plazo, en una guerra de desgaste, Rusia tiene las de ganar. Simple y llanamente porque es más grande, tiene más recursos, tiene un mayor control del Estado, su población es mayor y su economía era mayor antes de la guerra. No tiene ningún misterio, esto no es neurociencia, ¿vale? Esto es una cosa muy simple que es simplemente un juego de números. Ucrania ha resistido porque Occidente le ha dado muchas ayudas, muchos componentes logísticos, muchos componentes armamentísticos. Y eso es lo que ha pasado. Por eso Ucrania ha aguantado y que tuvo suerte al principio cuando paró el ataque a Kiev, en la pinza que le hizo Rusia en el aeropuerto. Y ahí tuvieron mucha suerte de la mala entrada que tuvo Rusia en la guerra. Pero al final, en una guerra de trincheras, que es lo que es. Al final, en una guerra de trincheras, gana el país que más población tiene. Porque nos olvidamos, pero claro, nosotros pensamos una guerra de trincheras, pensamos en la Primera Guerra Mundial, pero claro, en la Primera Guerra Mundial se enfrentaron países que tenían poblaciones muy pares, tenían industrias muy parejas, tecnología militar muy pareja, y al final, por ejemplo, hablemos del Somme o de Verdún, son picadores de carne, porque ambas, o sea, gana quien tiene la población mayor que puede aguantar mejor. Pero es que aquí es lo mismo. O sea, si Ucrania está aguantando, vamos, espartanamente, porque cada posición la defiende hasta que no puede más. Pero claro, eso invariablemente Rusia siempre va a tener más tanques, siempre va a tener más armas, siempre va a tener más gente que echar al picadero. No, o sea, al final una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, yo creo que es importante entenderlo. Esa es mi opinión. Ucrania, a largo plazo, sin ayuda, está condenada a la derrota. Lo que hay que ver es... Bueno, perdón, recuerdo un momento porque se están reuniendo en Ramstein, en la base militar de Ramstein, el secretario de Defensa de Estados Unidos y Zelensky. Y Zelensky ha dicho de que se aumenta las cifras norcoreanas en el frente, en la región de Kursk, a 4.000 bajas norcoreanas, ¿no? Más o menos los datos que tiene inteligencia son unos 11.000 soldados de Corea del Norte. No sé si esto significa, como tú decías ahora, ¿no? Como nos explicabas el tema de Rusia. ¿Rusia utiliza Corea del Norte por debilidad? No, Rusia utiliza a los norcoreanos... ¿O solo por carne de cañón puro y duro? Son carne de cañón. O sea, Rusia necesita que sus mejores tropas descansen y lanza a tropas extranjeras. Es así de simple. Y piensa que hay muchos vídeos de los norcoreanos muriendo vilmente contra drones porque no saben cómo luchar con drones, porque nunca han visto uno en su vida. Total. Y que no hay que olvidar una cosa, y voy a recalcarlo. Ucrania, a la hora de la guerra, el año de la guerra, tenía 40 millones de población, aproximadamente. Rusia... Y era el sexto... Sí, perdón, sí. Rusia tenía 140 millones. Son 100 millones más de población. Es un... O sea, o sea, hay que entenderlo esto. No es baladí. Es que es un país pequeño en comparación. Claro, ¿cómo Ucrania pierde? Pues claro, porque es lógico, ¿no? Y pues, claro, entonces, en el tema de los norcoreanos, claro, Rusia utiliza a los norcoreanos como carne de cañón en lugar de usar a sus chicos, porque así sus chicos descansan. A Rusia, como aquel que dice, le da igual, ¿no? Que se muera un norcoreano. A él, sí, es así, es tal cual, sí. A ellos le dan igual. O sea, mientras los suyos no mueran, si los norcoreanos están dispuestos a ir al frente, van a ser los primeros.
Y claro, son los que más caen, es lógico. Porque esto es una guerra de trincheras y al final va de hacer cargas, atacar posiciones fortificadas, atacar grupos de blindados y esto al final desgasta mucho al frente. En ambos casos, ¿eh? O sea, yo sí que es muy difícil encontrar datos oficiales de las bajas del ejército de Ucrania en Rusia, pero más o menos se está cifrando entre 600 y 700.000 bajas, ¿eh? Claro, es que a ver, al final es una población ya era de por sí era pequeña, está perdiendo en el frente mucha capacidad operativa, se van los mejores y cada vez tienes a personas más mayores luchando que aguantan lo que pueden. Pero quiero recalcar una cosa a ti y a los oyentes. O sea, es increíble la cantidad de veces que he leído en un vídeo de YouTube o en una noticia, Rusia está a punto de caer. Es increíble, ¿eh? La cantidad de veces que he visto ese título. Es increíble. O sea, si las cuento, es que me hago... O sea, si tuviera un euro cada vez que he visto esa noticia, me hago rico. Sí, y no me cuadran. No cuadra ninguna. Cada vez que abres un vídeo, Rusia está a punto de caer, la economía rusa se va a desmoronar, la población de Rusia no aguanta más, mañana hay una revuelta, mi amigo me ha contado que en los supermercados no hay nada. Y estamos a 2025 y Rusia sigue avanzando. Pues no lo entiendo. O sea, o hay algo que a esa gente se le escapa, o estamos perdidos aquí. Porque hay algo que no cuadra, ¿no? Si Rusia cada día va a caer, y es cada día, ¿eh? Se lo digo de verdad a los oyentes. Y a nivel económico, por ejemplo, ahora intentar hacer una descripción. O sea, voy a intentar explicar algo en muy corto tiempo, ¿vale? Rusia, para la guerra que lleva librándose en Ucrania estos últimos casi 3 años, se empezó a preparar cuando Putin llega a gobierno de una manera más sólida a los inicios de los años 2000, al inicio de este milenio. ¿Cómo se preparó? Rusia, no sé si realmente sabía que en un futuro tenía que hacer una operación especial, una guerra contra un país, como en este caso Ucrania, pero sí que es cierto que desde los últimos 15 años, a partir de 2005-2006, se empezó a preparar económicamente. ¿Para qué? Porque si en el caso de que a nivel internacional hubieran muchas sanciones en contra de Rusia poder controlar bien todas estas sanciones a través de qué? De medidas contrainflacionarias, por ejemplo, en tema de reservas de oro, reservas de petróleo, reservas de diamantes, reservas pero a nivel estatal, a nivel de Estado. ¿Por qué? Porque hemos visto, y después de casi 3 años de guerra, que lamentablemente ninguna sanción impuesta tanto por Occidente, por ningún país de Europa y ni por la OTAN y menos por Estados Unidos durante la administración de Biden le ha hecho absolutamente nada a la economía rusa. Cabe decir que dice, bueno, es que Rusia tiene inflación, ya, pero tiene todo el mundo inflación. Es que Rusia tiene un problema de suministro. Bueno, todo el mundo tiene un problema de suministro. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí quien realmente ha salvaguardado la economía rusa, aparte de estos 15 años que se han ido preparando meticulosamente la economía rusa, tenemos aquí un apoyo de China que indudablemente ha podido, lo que ha hecho este apoyo de China ha sido soportar cualquier golpe hecho por Occidente a Rusia. O sea, no cabe olvidar que esto no es algo que se planeó en cuestión de meses o en el último año. No, a ver, un momento. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice, pero yo no estoy de acuerdo porque al final sí es cierto que Rusia puede saltarse los aranceles. O sea, bueno, los aranceles. El hecho de las sanciones a través de terceros países, véase China o véase Tayikistán, cuyas exportaciones han aumentado un 1000% en los últimos 2 años, sí, claro que sí, pero eso no hace que no se encarezcan las cosas o que lleguen menos. Es decir, a ver, Rusia obviamente tiene sus metodologías para saltarse las sanciones económicas, pero vamos a ver, tampoco hay que ser tontos o sea, por mucho que Rusia se pueda saltar comprar ópticas para los tanques, eso no hace que Rusia el gas que le vendía a Europa ha bajado muchísimo. Claro. Y el gas era su principal sustento hacia Europa. O sea, Rusia no era precisamente un principal importador de ópticas de tanque, por así decirlo. Sí que es cierto que China le ha vendido mucho material, pero tampoco... Yo te digo siempre, ten cuidado con esto porque Rusia... Que sí, pero aquí todo el mundo dice, Rusia va a colapsar. Sí, pero claro, Rusia este año ha crecido un 3,6% en su PIB. Bueno,
Vale, sí. Porque Que si miramos Alemania, si miramos Francia, si miramos Inglaterra, Italia, incluso casi Estados Unidos... ¿Pero por qué ha crecido un 3%? ¿Qué sector ha crecido? ¿Qué sector está impulsando el crecimiento económico ruso? Respóndeme. Bueno, la propia guerra y también... O sea, es decir, sí, claro, un sector que se come a sí mismo. Claro, así yo también crezco. Yo mañana cojo, derribo paredes de mi casa y digo que mi casa ha crecido en tamaño. Claro, yo también lo puedo hacer eso. Cualquiera puede hacer eso, Jordi. A lo que yo me explicaba, a lo que yo quería explicar antes, es que a nivel económico, la cantidad de fondo nacional que tenía Rusia y que llevaba preparando estos últimos 20 años, lo que ha hecho es que en déficits presupuestarios, o sea, de déficits públicos que tenía Rusia, cogía parte de sus fondos nacionales para cubrir estos déficits. Sí que es cierto que ese crecimiento de su PIB del 3,6% es no gracias a la guerra, pero sí que tiene una importancia bastante grande a nivel económico, pero donde ha ganado más terreno es vendiendo mucho más a otros países, dejar de vender a Europa y vender no solo a China, a India, o sea, hay muchos más países aparte de China, véase Latinoamérica, pero claro, es que estamos hablando de que China son 1.500 millones de habitantes, no es que digas, no, es que solo es China quien le compra, ya, pero es que le compre China es como si le comprara... Pero que China tiene sus propias reservas. Es decir, tú no puedes decir, no, es que Rusia le vende el gas a Sudamérica. ¿Rusia tiene un gasoducto directamente hasta Brasil? La respuesta es que no. Sí, claro, podrá venderle gas a quien quiera, pero tiene que cargar los barcos. Y tú sabes que eso, al igual que yo, implica un gasto mayor. Es decir, que Rusia haya crecido en PIB no implica absolutamente nada. ¿La economía rusa está resistiendo? Sí, estamos de acuerdo. Pero no podemos hablar de un crecimiento económico ruso real. Claro, su economía se ha expandido porque su sector militar se ha expandido. Pero eso no hace que la economía rusa sea más boyante. De hecho, está sufriendo la misma inflación que el resto del mundo, está sufriendo el mismo déficit poblacional. Lo que me refiero es que Rusia tiene fuelle para aguantar la guerra durante mucho tiempo. Yo no digo que después de la guerra tenga una debacle económico, porque lo va a tener. Bueno, evidentemente que lo va a tener. O sea, es lógico, ¿no? No hace falta ser un especialista económico para saber que después de una guerra donde primero tienes menos mano de obra, porque ya no es solo 1 millón de personas, 800.000 soldados que llevas destruidos, ¿no? Sino cuando acabas la guerra tienes que rearmarte, tienes que volver a poner una cantidad abismal de dinero en tus infraestructuras, vamos a decir, críticas a nivel militar. Y evidentemente, cuando acabe la guerra, Rusia se encontrará en una tesitura. Yo creo que es por eso que el pacto entre Putin y Trump será creo que más rápido, a no ser, que eso es lo que quería entrar ahora contigo, con el tema del Trump. No sé hasta qué punto Trump realmente podrá solucionarlo. Solucionarlo me refiero a intentar hacer un pacto casi unilateral entre el gobierno americano y Putin, y un poco sacar a Zelensky de la ecuación. Y no sé hasta qué punto, lo que hemos comentado al principio del podcast, no sé hasta qué punto Trump está intentando hacer saltar las llagas y las ampollas a todos, vamos a decir, a todos sus amigos de Occidente, para ver quién está con él, quién no está con él, porque yo creo que a la que entre, al poco, una de las primeras cosas que va a hacer, creo que será intentar acabar la guerra de Ucrania. No sé de qué manera, no sé de qué modo, pero evidentemente Putin sabe que una vez se acabe la guerra, su economía va a estar mermada y va a necesitar una cantidad ingente de dinero para que todo lo que no le ha ido afectando durante estos años de guerra, de pandemia y de crisis económica global no le afecte. Así que no sé, dime tú, ¿entrará Trump? Pues, ¿Qué crees? Yo creo que Trump entrará, estoy de acuerdo contigo, yo creo que Trump entrará y valorará sus aliados más próximos, quién está con él y quién no. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que Trump quiere centrarse en China. Y hablando de China, tenemos
noticia de última hora, por mi parte. Tengo un conocido, una conocida, que tiene el virus chino y que está en urgencias, le han tenido que pinchar vitaminas, está bastante grave. Sí. Sí, noticia de última hora. Así que pido a todo el mundo que por favor tengan cuidado, que si tienen que comprarse una mascarilla que se la compren, que no duden, ¿vale? Tampoco quiero llamar al pánico, pero sí que creo que igual que cuando viene la gripe y hay que vacunarse, yo estoy de acuerdo con que hay que tomar medidas en contra de intentar pillar este virus porque parece fuerte. Y aunque parece que nos llaman a la calma a todos, sí que es cierto que, vamos, los casos que vemos es que el virus está, y comentábamos antes del podcast, que está enfermando gente. Tampoco hablamos de que esta gente vaya a... O sea, tampoco, evidentemente... Tampoco hablamos de extrema gravedad, pero sí que es cierto que no queremos que nadie lo pase mal. Efectivamente, tampoco es algo de que decir, no, hay que crear una alarma social, no, pero tampoco hay que ser inactivos a la hora de... O sea, yo nunca os pediremos que creáis lo que decimos, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Que cuando decimos algo, esperamos que muchas de las cosas las busquéis, las comparéis, busquéis otros puntos de vista, otras opiniones, que nos escribáis, oye, que yo he visto esto, y si alguien quiere estar en la conversación porque tiene algo interesante que aportar en alguno de los temas o otro punto de vista, evidentemente, a través de un mensaje, nos lo decís, exacto, y ya miramos una pero que aún siendo conscientes de que no hay que ser unos alarmistas, tampoco hay que caer en la breva de ser personas inactivas y personas o complacientes, ¿no? Decir, no, efectivamente, no es nada. Si está pasando algo en China, ¿no? O sea, si hay un par de ciudades que ya se está oliendo, bueno, hay varias ciudades, no, hay casi 5, 6, 7 ciudades en China que los hospitales están no colapsados, es que ya no funcionan. O sea, no han entrado como cuando un banco entra en bancarrota, que nada funciona ya a nivel administrativo y a nivel logístico. Estos hospitales están casi en bancarrota y se está empezando a escuchar de muy de fondo, ¿no? De muy de fondo que China, pero claro, China estamos hablando de un sistema muy hermético, que son informaciones que salen a cuentagotas y que evidentemente estas gotas pueden estar contaminadas, nunca mejor dicho, y que hay que intentar compararlas. Al ser una noticia reciente, nosotros siempre intentamos prevenirles, ¿no? De decir, bueno, esto exacto, es una noticia reciente, esto es lo que sabemos, esto es lo que hay, esto es lo que sabemos a día de hoy, y entonces que podemos caer quizá a veces en que, claro, al ser noticia reciente, no tener la veracidad pura, que es por eso ahí es donde entra el oyente inquieto, ¿no? El oyente que no tiene miedo de las fronteras y que viaja en el mundo de la información para poder tener de hecho, un punto de vista más audaz, ¿no? Y de hecho, más te voy a decir. Esta conocida la vimos hace unos fines de semana y estaba perfectamente sana, ¿eh? No era una persona con asma ni una persona mayor. Y nos ha sorprendido mucho porque es que ya te digo, ha tenido que ir a urgencias, le han tenido que pinchar vitaminas en vena porque se puso muy mala. Y que bueno, si yo siempre lo digo, vale, yo puedo entender que tú me digas que la gripe cada año se muere gente de la gripe, claro que sí. Sí, este virus ya se conocía en China, vale, no hay ningún problema, perfecto, estoy de acuerdo. Pero, a ver, a mí se me hace muy raro que este virus nunca se habla de él, ningún año, y el año que se habla de él, una conocida que está completamente sana, de repente tenga que ir a urgencias medio desmayada para que le pinchen vitaminas por culpa del virus este. No le encuentro el sentido. Hay que decir, hay varios hospitales, al menos en las zonas que conocemos, que pueden ser, por ejemplo, Barcelona, ¿no? Que es una ciudad que conocemos bastante. Sí que es cierto que hay varios hospitales con una cierta relevancia a nivel médico, que en algunos días, sí que es cierto que no son todos los días y no son 24 horas tampoco, pero sí que es cierto que están empezando a notarse una carga excesiva a nivel de UCI y a nivel de... Exacto.
Y de que, y emergencias. que, Hay un hospital a las afueras de Barcelona, ¿no? Y esto lo sé por primera mano, no es algo que me hayan explicado, ¿no? Solo sé por primera mano que nos comentaba, ¿no? Decía, hostia, dice, es que no sé qué está pasando últimamente, pero hostia, ella, la chica, ¿no? La enfermera decía así como ese tono, esa risa baja que le digo yo, ¿no? Decía, hostia, pues no sé qué pasa últimamente, que hay más gente en la UCI y, hostia, dice, es que esto parece como cuando empezó el COVID y tal, ¿no? En plan broma, ¿no? Pero es que también, 2 días después, ¿no? Tenían que empezar a sacar ¿cómo se llama esto? Que tenían que sacar muchas de las camillas que no utilizaban porque no hacía vale, falta, sí, de que las están como plantas, sí, de las de plantas. las exacto, tenían que sacar muchas de las camillas para ciertos enfermos. ¿Significa esto que va a ser como lo que pasó en 2020? Yo espero que no, No, yo espero que no, no, ¿eh? espero que no, Pero, hombre, yo espero que no. pido a la población que tranquilidad, sobre todo, pero que tengan cuidado, Efectivamente. Y que, exacto, un que poco de evite riesgos coherencia, innecesarios. cordura, sin nervios, sin dramatismos y sin alarmas así del fin del mundo, por favor. La gente que Exactamente. empieza a dar a bombo y platillos, eso es el nuevo virus, el fin del mundo y tal, de verdad, relajaos, respiremos un poco, simplemente es lo que está pasando, eso es como más virus, o sea, que no es nada nuevo, que no es nada dramático, que el ser humano lleva muriendo por virus y virus, que ya está. O sea, que Que ha pasado dentro, toda la historia, ha pasado. dentro del drama humano, porque a nivel humano sí que es un drama, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo tenemos conocidos de que media familia ha fallecido, ¿no? O sea, dentro del drama humano, a nivel histórico, no causemos un drama histórico de decir, hostias, será la huella negra en la historia de la humanidad. Ey, tranquilidad, simplemente en China están pasando ciertas cosas que nos hacen recordar y que nos suenan porque empiezan a rimar con lo que empezó a pasar justamente en estas fechas hace, pues ya 5 años, ¿eh? Ya 5 años. Entonces, Y dentro parece de que fue esto, ayer, ¿eh? Parece que fue ayer, ¿eh? si quieres, comento un poquito lo mínimo que se sabe de este Sí, virus, por favor, así por adelante. encima. Este virus es el HMPV, que significa Human Metapneumovirus, ¿vale? Es un virus respiratorio bastante relevante, ¿vale? Debido a su capacidad para causar enfermedades respiratorias que van desde leves hasta muy, 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 muy graves, incluso muerte, ¿no? Particularmente en niños pequeños, adultos y personas con sistemas inmunitarios debilitados o con problemas respiratorios, ¿vale? Entonces, este virus, ¿vale? Pertenece a la familia Paremixoviridae, vaya nombres también, ¿eh? Hostias, que es la misma familia. Sí, sí, yo siempre he dicho que de verdad son virus muy complicados de decir, pero bueno, estos son así es como se llama, ¿no? Bueno, es una familia que, bueno, es dentro de la familia de otros virus respiratorios importantes, como el VRS, que es el virus respiratorio sincitial, también el HPIV, ¿no? Que es el virus de la parainfluencia humana, y el famoso y más conocido, el virus del sarampión. Vale, o sea, este virus entra dentro del virus del sarampión. Entonces, ¿qué es lo que causa el HMPV? Causa bronquitis aguda, neumonía viral, ¿no? Em, claro, ¿qué significa eso, no? Que son inflamaciones de vías respiratorias grandes, como los bronquios, ¿vale? Que puede causar una tos persistente y, bueno, dificultad de respirar, pero sobre todo es esta tos seca, esta tos que no estás malo, pero tienes esta tos seca, ¿no? Luego tienes la neumonía viral, que en los casos más graves puede hacer infección profunda en los pulmones, que es lo que pasó con el SARS-CoV-2, y luego, bueno, la laringitis y la faringitis. Los síntomas, evidentemente, vuelvo a decir, ¿tengo yo la verdad? No. ¿Realmente es esto? No. ¿Por qué? Porque cuando la gente habla de síntomas, evidentemente, hay que entender que es como cualquier gripe, cualquier infección respiratoria. ¿Por qué? Porque los síntomas es la fiebre, tos, subidancias, que es sonidos respiratorios como silbantes, ¿no? Cuando te silba, ¿no? Congestión nasal. Sí, para los asmáticos de los oyentes, los pitos de toda la vida. Exacto. Dificultad para respirar, fatiga generalizada. Entonces, claro, si tú escuchas esto, hostias, tengo este virus. No, estamos a 9 de enero,
estamos en invierno, estamos en casa a 24 25 grados, salimos a la calle, estamos a 5 o a 6, vamos a la nieve, nos mojamos, tal. O sea, que estamos en una época de una gran influencia de Exacto. gripes, ¿vale? O sea, pero esto no deja de... O sea, no le quita relevancia a que en China y en algunas otras partes del mundo empiecen a tener en varias ciudades una gran influencia de precisamente este virus y que hay muchos hospitales que están empezando a tener graves problemas a niveles logísticos porque empiezan a estar saturados. Así que dentro de la calma, o sea, dentro de... Exacto. Es otro virus más. O sea, Sí, no de lo es muchos el que hay. único, de los muchos que hay, es uno. ¿Qué es lo que pasa? Que tendremos que empezar, y tú que has estudiado del tema, voy a soltar aquí un granito de arena y tú ya me lo desarrollas. O dime si me equivoco, ¿eh? De aquí, como la temperatura media global y en algunas zonas tiende a ser más alta, o sea, la temperatura mínima tiende a ser más alta, los virus tienen más capacidad para desarrollarse y evolucionar de una manera mucho más rápida que el cuerpo humano, no. Entonces, que de aquí y también otra cosa, como la tecnología avanza, somos capaces de que quizá lo de antes, hostia, es que el Manuel del pueblo se ha muerto, ay, pobrecillo con 50, ¿y qué le pasó? Hostia, pues nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Pues ahora nuestra tecnología, al ser mucho más eficiente y mucho más capaz de analizar, verificar y poder saber que si otros nuevos virus, nos contamos con tres cosas y aquí es donde tú entras, amigo mío. Entra de que, por lo poco que yo sé, a nivel global hay muchos virus que tienen más facilidades de desarrollarse y evolucionar más que quizá hace 50 o 100 años. La tecnología es mucho más eficiente a la hora de detectar y ponerle nombres a nuevos virus y que a nivel, y creo que aquí me puedo equivocar, pero al menos es mi percepción, a nivel de inmunología, creo que el ser humano, o a nivel occidental, cada vez está más débil. Y ahora, si me permites, yo creo ponnos un poco de luz en toda esta amalgama de... que por un lado has dicho una cosa muy acertada, es decir, antiguamente se moría alguien y no se sabía que le había pasado. Eso sí que es cierto, ahora lo sabemos y ponemos un nombre y por eso parece que hay más casos de gripe que antiguamente, cuando es lo mismo. O era peor antes, pasa que antes no se decía de gripes, se había muerto por una fiebre. Era muy común eso. Pero no creo que el cambio climático favorezca precisamente la creación o la mutación de nuevos virus. Eso creo que hay que dejarlo claro porque no creo que realmente el hecho de que haya una temperatura promedio global mayor haga que los virus en general, los virus concretos en general, sean más potentes, sino que más bien que haya más preponderancia de una mayor variedad de virus de diferentes tipos. Por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿vale? No estamos acostumbrados a sufrir la malaria. Pero ya advierto que si el cambio climático no cambia de rumbo, de aquí a 50 años, nunca mejor dicho, volveremos a tener malaria. Esto no es algo malo ni algo bueno. Es simplemente algo que va a ocurrir. Y cabe recordar que en los tiempos de la antigua Roma, en las zonas donde el Imperio Romano se extendía, había malaria. Porque había malaria en el sur de Italia, había malaria en el sur de la península ibérica y había malaria en Grecia. La malaria era como endémica. El Zika, como el dengue, ¿no? No. Yo Fiebre ahí no amarilla, entro. todo eso, ¿no? Yo ahí no entro. Yo digo, hablo solamente de la malaria de momento. Quiero decir, para poner un ejemplo, ¿vale? Yo no estoy informado tampoco si los romanos sufren de dengue. Lo que sí que sé es que la malaria era endémica. Porque hacía más calor. ¿Vale? O sea, en el sur del Mediterráneo, o sea, en la parte del Mediterráneo, de la zona del sur de Italia, la costa de la península ibérica, Grecia, la malaria era endémica. Ya no lo es. Pero claro, volverá a serlo, porque el cambio climático calentará las aguas, producirá que llueva más y producirá que las aguas que llueva sean más calientes y permitirá el paso del mosquito
que es el transportador de la malaria, es una especie concreta de mosquito, el Anófales, y eso volverá a ocurrir, pero no creo que la malaria esa sea más fuerte, simplemente volverá a verla. Igual que tampoco creo que la gripe sea más fuerte, Sí, simplemente sí, perdón, habrá perdón, más sí, gripe. creo que me he equivocado. O sea, no, yo no he dicho que el cambio climático haga el virus más fuerte, sino que creo que el cambio climático o el cambio en la prevalencia, o sea, el cambio, vamos a decir, del entorno, lo que va a hacer es que el ser humano sea más débil. Bueno, estaremos más expuestos a A eso me refiero. enfermedades. Por ejemplo, evidentemente una ola de calor cada año continuamente y cada meses, al menos para mí aumenta el estrés térmico de las Sí, por personas, ¿no? supuesto. Evidentemente el estrés térmico lo que hace es debilitar sus sistemas Sí, inmunológicos, ¿no? exacto, sí, 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 sí. Y hará más frío, A o eso me sea, refiero, claro, a claro. eso me refiero, ¿no? Sí, sí, por A supuesto. eso por ejemplo, la contaminación en el aire, aunque ahora mucha gente dice, no, es que hay menos, hay menos, hay menos, pero ahora todo, o sea, la cantidad de contaminación en lo que bebemos, en lo que respiramos y en lo que comemos es de un nivel alto en algunas cosas que lo que hace es que puede afectar en vías respiratorias, Sí, claro. a nivel gastrointestinal, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? Que ya no es que evolucione el virus que se haga como el mega hiper super virus de la historia, no. Pero, claro, o sea, no me, exacto, o sea, no me refiero a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si ciertas zonas, como lo que tú bien has dicho, ¿no? La zona del Mediterráneo, evidentemente, al final es una alteración de los hábitats, ¿no? Exactamente. Y Claro, bueno, entonces, mosquitos que aquí, quizá en Europa, no sobrevivirían o no pasarían el exacto. invierno, o ciertas, quizá el virus del Zika, el dengue, o el, ¿cómo era el otro? El chiku, El chikungunya. sí, algo así, ¿no? O la fiebre amarilla y tal. Claro, tema garrapatas y mosquitos, quizá estos mosquitos o estas mosquitos en garrapatas, en perros, en animales, ¿no? Quizá en este hábito no funcionarían, pero de aquí a 10, 15, 20 años o 50, no lo sé, porque yo no soy climatólogo ni nada de eso, pero sí que pero claro, pero sí que es cierto que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que es importante que la población lo tenga en cuenta. Y yo creo que, teniendo en cuenta esta información que hemos dado, creo que es un buen momento para dejar aquí este maravilloso debate, para que podamos vernos en otra ocasión y hablar más tranquilamente sobre los virus y sobre la situación como está de aquí a una semana. ¿Qué te parece? Yo creo que es un buen momento. Sí, me parece con todo así un poco a nivel general, tema Trump, México, Canadá, Groenlandia, más o menos hemos hecho una puntualización, un poquito más debate con el Sí, tema yo creo que ha de estado bien. Ucrania y Rusia. Hay que recordar que de aquí a muy pocos días Trump entra en el poder. Tenemos este virus que lo seguiremos de cerca, ya sabéis, intentaremos buscar información ya no fidedigna, sino una amalgama de información para irla contrastando y comparando para Exactamente. Al traeros final lo importante es contrastar un la información. exacto, un punto de vista un poco más claro. Así que nada, te dejo a ti el cierro. Amigos míos, gracias por estar aquí, ya sabéis, en la Eterna Frontera. Nos vemos en el siguiente episodio. Amigo mío, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado en este capítulo del podcast. Os damos las gracias por escucharnos a nosotros. Siempre recordamos que todo lo que decimos tenéis que contrastarlo, buscar información también por vuestra parte. Nuestro principal cometido es informar sobre las cosas que pasan. Y con esto me despido. Que vaya muy bien el inicio del año. Espero que tengáis un enero propicio y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.